En el siguiente video estudiaremos el parámetro demanda biológica de oxígeno, DBO, que es empleado en el control de aguas y efluentes. Mi nombre es José y comenzamos. Vamos a definir el parámetro demanda biológica de oxígeno, DBO, previamente aclarando que también este parámetro puede encontrarse como demanda bioquímica de oxígeno y vamos a hacer la aclaración que se trata exactamente lo mismo. Y este parámetro se define como la cantidad de oxígeno consumido por los microorganismos, que pueden ser bacterias aeróbicas y facultativas, durante el proceso de degradación de la materia orgánica biodegradable presentes en el agua. Entonces, esto significa que la materia orgánica biodegradable es oxidada por los microorganismos en este proceso que vemos a continuación, en el cual la materia orgánica se oxida a dióxido de carbono en presencia de los microorganismos que van a utilizar el oxígeno y los nutrientes presentes en el agua. Y este parámetro lo que hace nos mide el oxígeno consumido por las bacterias mientras llevan a cabo el proceso de oxidación de la materia orgánica. Entonces, como podemos ver, es una medida indirecta de la materia orgánica biodegradable presente en el agua en términos del oxígeno consumido. En la determinación de la DBO, lo que se hace es incubar la muestra contaminada con materia orgánica en presencia de los microorganismos para que se produzca la degradación microbiana de la materia orgánica, en el proceso en el cual se va a consumir oxígeno disuelto. Acá le dejo un link donde se explica este concepto de oxígeno disuelto. Y nosotros, si observamos una gráfica del oxígeno disuelto en función del tiempo, vamos a observar que si en la muestra está contaminada con materia orgánica y tenemos la presencia de microorganismos, se va a producir una disminución de la concentración del oxígeno disuelto. Entonces, en esta gráfica podemos ver que si está presente la contaminación de materia orgánica y los microorganismos van a llevar a cabo este proceso de degradación en la cual van a ir consumiendo el oxígeno disuelto. Entonces, nosotros podemos calcular a la DBO como la diferencia entre el oxígeno disuelto al comienzo del ensayo menos el oxígeno disuelto al final del ensayo. Entonces, como está expresado en términos de oxígeno disuelto, las unidades en las cuales se expresa la DBO son las mismas que el oxígeno disuelto, es decir, en miligramos de oxígeno por litro. Y algo muy importante acá, que cuando tenemos valores muy altos de DBO, van a estar indicando una alta concentración de materia orgánica biodegradable, debido justamente a que si la materia orgánica, si tenemos una alta concentración de materia orgánica, esta curva va a ser mucho más pronunciada y la diferencia va a ser mucho mayor. Por otro lado, acá tengo la gráfica en la cual se muestran cómo evolucionan los valores de DBO en función del tiempo. Entonces podemos observar que este parámetro va variando en función del tiempo, pero al ser un ensayo biológico también va a depender de la temperatura. Entonces, como la degradación va a requerir tiempo y está influenciada por la temperatura, de forma estándar se realiza este ensayo, esta determinación a 20 grados centígrados y durante 5 días. Esto se conoce como DBO 5. Entonces vemos ahí que si nosotros determinamos a los 5 días, se va a denominar DBO 5. Entonces acá nosotros vamos a agregar un 5 si está referido a los 5 días. Y vemos que a medida que va transcurriendo el tiempo, esta curva comienza a aplanarse. Entonces vemos que se considera que la reacción se completa a los 20 días, ya que no habría sustrato. Pero en el caso que se requiere mucho menos tiempo, en vez de esperar 20 días, se tomó como estándar 5 días, en las cuales en estos 5 días representa del 65 al 80% de la materia orgánica oxidable, biodegradable, que se encuentra en la muestra. Otra aclaración, se tomó de referencia a los 5 días, ya que toma 5 días el tiempo de llegar los ríos británicos al mar. Entonces se tomó también como referencia esos 5 días. Durante este ensayo, los microorganismos degradan la materia orgánica que es susceptible a ser degradada por los mismos, y esta se conoce como materia orgánica biodegradable.
en la cual estamos hablando de compuestos orgánicos de bajo peso molecular y de cadena poco ramificada, como vemos ahí a continuación en este ejemplo, en los cuales los microorganismos pueden degradar fácilmente este tipo de compuestos. Mientras que tenemos otra materia orgánica que es poco biodegradable, en la cual estamos haciendo referencia a compuestos orgánicos de peso molecular elevados, de cadenas ramificadas, como vemos en el ejemplo, y que en algunos casos tienen en su estructura anillos. Por lo tanto, estos compuestos son poco biodegradables, ya que no pueden ser atacados por los microorganismos. En el ejemplo vemos que se cita a este compuesto, el sulfato de alquilbenceno, que es un surfactante que fue utilizado durante mucho tiempo en los detergentes. La DBO puede ser por la degradación de compuestos orgánicos que conforman la mayor parte de las aguas residuales, pero también en estas aguas podemos tener materia orgánica nitrogenada. Por lo tanto, podemos tener dos tipos de DBO. Una llamada DBO carbonácea, que es la cantidad de oxígeno que se requiere por los microorganismos para oxidar la materia orgánica hasta compuestos minerales, pero también tenemos la DBO nitrogenada, en la cual estamos haciendo referencia a la cantidad de oxígeno requerido por los microorganismos para oxidar amonio a nitrito y luego a nitrato mediante una serie de bacterias. Por ejemplo, acá el amonio es oxidado a nitrito por las nitrosomonas y también luego este nitrito es oxidado a nitrato por las nitrobacter. Entonces, si nosotros vemos una gráfica de DBO en función del tiempo, vamos a observar que puede producirse una curva de este tipo, debido a que acá se va a consumir la materia orgánica carbonácea, y acá podemos tener un incremento debido a que vamos también a tener un consumo de oxígeno por los compuestos nitrogenados. Vamos a hablar un poquito de los factores que pueden afectar el ensayo de la DBO. La curva normal que se tendría que obtener sería la siguiente, como vimos anteriormente, está a 10 días. Y nosotros puede suceder lo siguiente, que tengamos una baja población bacteriana al inicio del ensayo. Entonces, estas van a tardar en adaptarse y comenzar la degradación, por eso nosotros vamos a observar en la curva lo siguiente. Entonces, acá hasta que se adaptan los microorganismos y comienza el proceso de degradación, nosotros cuando hacemos el ensayo al quinto día vamos a observar que tenemos valores menores, inferiores. En estos casos es necesario realizar una siembra o una inoculación. Y en el caso de las aguas residuales domésticas, generalmente no es necesario hacer una siembra, digo que tiene un buen contenido de microorganismos. También podemos observar que en la gráfica puede suceder obtener esta gráfica así, un valor elevado, debido a la nitrificación que mencionamos anteriormente, en la cual nosotros tenemos materia orgánica nitrogenada. Esta oxidación de esta materia orgánica nitrogenada por lo general suele ocurrir después de los 5 días, por lo que las bacterias nitrificantes van a necesitar mucho más tiempo en desarrollarse. Por lo tanto, generalmente no afecta la determinación a los 5 días, pero en algunos casos puede haber algunos efluentes industriales que tengan grandes cantidades de bacterias nitrificantes, y en este caso el efecto aparece al poco día. El segundo día ya se puede observar un aumento como se observa acá. Entonces, en estos casos se deben utilizar inhibidores de nitrificación como la tiourea. Y acá podemos también tener una anomalía como la que se observa en esta curva C, en la cual hay una alta demanda de oxígeno. Por lo tanto, acá si se obtiene esto se debe diluir la muestra. La determinación de DBO puede llevarse a cabo mediante varios métodos. Uno de ellos es el Winkler, en el cual se utiliza acoplado a oxímetros que permite la medición del oxígeno disuelto durante el ensayo. Pero actualmente en muchos laboratorios se está utilizando el método respirométrico o método manométrico. En el caso del respirométrico se pueden realizar ensayos en forma simultánea de 6 muestras. Como vemos, son equipos que tienen como vemos en la imagen, que tienen 6 botellas de color ámbar. Están conectadas, están selladas mediante tapas que están conectadas mediante tubos sensores de presión del mismo instrumento. Entonces los microorganismos, las bacterias que se encuentran en la muestra, van a consumir el oxígeno
disuelto para llevar a cabo la degradación de la materia orgánica. Entonces, como acá tengo aire en el frasco, digamos aire sobre la muestra, que contiene un 21% de oxígeno. Entonces lo que hace cuando se va consumiendo el oxígeno acá, hay unas barras de agitación que van a ir girando continuamente y que van a ayudar a transferir el oxígeno del aire a la muestra. Entonces esto va a simular las condiciones naturales. Y acá cuando se produce esto, los sensores de presión van a detectar la disminución de la presión, traduciéndola en los cambios de presión en términos de miligramos por litro de oxígeno. Entonces vemos acá en esta imagen que durante esta degradación se genera dióxido de carbono, el cual puede interferir en las mediciones, ya que acá se está determinando las presiones, por lo cual se debe eliminar. Entonces esto se realiza mediante algún hidróxido, generalmente hidróxido de litio, que están en la tapa sellada de cada botella para que no interfiera con la determinación de la presión y que esta disminución se debe solamente al oxígeno que he incorporado a la muestra. Acá en esta imagen podemos observar algunos valores de DBO de algunos efluentes. Por ejemplo, para el caso de las curtidoras tenemos valor hasta de 1500 miligramos por litro de DBO. En algunas empresas lecheras hasta 6000. Como vemos en el caso de algunas empresas porcinas, 9000. Entonces vemos que son efluentes que están altamente contaminados con materia orgánica biodegradable, y como regla general se toma que para aguas puras deben tener un valor de DBO5 menor a 3 miligramos de oxígeno por litro. En el caso de pureza intermedia están comprendidos los valores de DBO entre 3, DBO5 entre 3 y 5. Para aguas contaminadas ya tenemos valores mayores a 8, y en el caso de aguas residuales urbanas pueden llegar hasta 500 miligramos de oxígeno disuelto por litro. Y la importancia de este parámetro de DBO5 es que es un parámetro que va a indicar el grado de contaminación del agua con materia orgánica biodegradable, lo cual es importante para aquellos efluentes. Permite medir la eficacia de los tratamientos de aguas contaminadas con materia orgánica, ya que para su vertido deben tener y cumplimentar con las normas algunos ciertos valores de límites que deben tener de DBO. También permite evaluar la capacidad de purificación de los cuerpos de agua receptores. También permite controlar, como se mencionó anteriormente, el cumplimiento de la legislación de los efluentes que son vertidos en los cuerpos de agua. Y también permite la protección de los ecosistemas acuáticos, ya que el vertido de esta materia orgánica en los cuerpos de agua puede provocar la muerte de los organismos acuáticos en estos cuerpos de agua. Bueno, eso es todo, amigos. Espero que les haya sido útil el video. Nos vemos la próxima. Suerte en los estudios.